Grabarla. Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio 3. Se pone en contacto térmico 200 gramos de cobre a 100 grados Celsius con 100 gramos de hierro a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio de los metales? Calor específico del cobre, 390 joules sobre kilogramo Kelvin. Calor específico del fierro, 470 joules sobre kilogramo Kelvin. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la sustancia que tiene mayor temperatura. Esa es la sustancia que va a liberar. En este caso es el cobre, ya que se encuentra a 100 grados Celsius. Y la sustancia que va a absorber es el fierro, que se encuentra a 20 grados Celsius. Lo que hacemos es ordenar los datos. La sustancia que libera, que es el cobre, tiene una masa de 200 gramos. El calor específico es de 390 joules sobre kilogramo Kelvin. La temperatura inicial es de 100 grados Celsius y la temperatura final es la pregunta. La sustancia que absorbe es el fierro. Tiene 100 gramos, un calor específico de 470 joules sobre kilogramo Kelvin y una temperatura inicial de 20 Celsius. Se busca la temperatura final o temperatura de equilibrio del sistema. Ahora observen. Esto lo voy a reducir un poco para que tenga yo un poco de espacio, porque ahora sí va a estar muy grande esto. Fíjense, lo que tenemos ahora es la sustancia que libera menos la masa que libera por el calor que libera por temperatura final menos temperatura inicial va a ser igual a la sustancia que absorbe. Masa que absorbe, calor que absorbe por temperatura final menos temperatura inicial que absorbe. Esa es la fórmula de la cual debemos de partir, que es parecida a la que habíamos trabajado el día de ayer. Nada más que ahora tenemos la letra que buscamos, la variable que estamos buscando, la tenemos en los dos lados de la igualdad y además, para acabarla, la tenemos dentro de paréntesis. Observen. Esta que yo tengo aquí está dentro del paréntesis, que es la misma que esta que tengo acá. ¿Sí? Entonces, TF es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo le hacemos para encontrar TF? Voy a recordar un poco lo que hacían ustedes en matemáticas cuando el maestro te decía X es igual, no, al revés. X multiplica a Y más 2Z, por ejemplo. Lo que hacíamos era multiplicar esta X por esta y esta X por este 2Z. Entonces el producto me quedaba XY más 2XZ. ¿Estás de acuerdo? Eso lo recordarán en sus clases de álgebra. Yo lo que hago es multiplicar un monomio por un binomio. Es lo que vamos a hacer. No pierdan de vista esto, porque es lo que vamos a hacer al momento de hacer la multiplicación de esto que tenemos en nuestra ecuación. Esto es un recordatorio nada más. Entonces observen, lo que voy a hacer es multiplicar estos dos, los voy a multiplicar por este. Y luego, este mismo lo voy a multiplicar por este. ¿Sí? A ver, vamos a ver si es cierto. Me va a quedar menos, este menos, por este más, me va a dar menos. Masa que libera, calor que libera, están juntos, se van a multiplicar por este. Entonces me va a dar menos masa que libera, calor que libera, temperatura final. Luego aquí tengo menos por menos. Eso me va a dar más.
masa que libera, calor que libera, temperatura inicial. Si se dan cuenta, ya no tengo paréntesis. Si se dan cuenta, ya saqué yo a la temperatura final del paréntesis, pero tuvimos que hacer una multiplicación. Esto que tengo aquí solamente es el producto de la primera parte. Esto es igual. Lo voy a poner ahora con verde. Nuevamente voy a multiplicar estos dos por este de aquí y este por este de acá, quedándonos de la siguiente manera. Primero es positivo por positivo. Masa que absorbe, calor que absorbe por temperatura final, me queda masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura final. Y luego observen que aquí hay un positivo y aquí hay un negativo. Me va a quedar ahora menos masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura inicial que absorbe. Y ya hice las dos multiplicaciones. Nuevamente ya no hay necesidad de colocar paréntesis. Ya quedó ahí el trabajo de la multiplicación de un monomio por un binomio. Es parecido a lo que les dije de álgebra. Se ve muy complicado por tanta letrita que hay, pero en realidad usamos la misma técnica. Ahora, ¿a dónde quedaron las letras que estoy buscando? Aquí quedó una. Esta TF quedó aquí y esta quedó acá. ¿Qué hacemos ahora con esas letras que están en rojo? Recordarás a tu maestro de álgebra que decía, las que tienen X de un lado y las que no tienen X del otro. Eso decía tu maestro. Entonces, es justamente lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos convendrá más? Aquí ya viene una parte de análisis. Esto que tengo aquí, que está negativo, pasará para acá como positivo. O esto que está aquí, está como negativo, pasará para acá como negativo. Hay que razonarlo un poquito. Yo sugiero que la variable que estamos buscando la manejemos desde un principio como positiva. Entonces, vamos a ir con la primera opción. Esto va a pasar del lado derecho como positivo. Vamos a ver si es cierto. Voy a poner una pequeña flecha. Esto que tengo aquí, este completito, lo voy a poner como un recuadro. Esto lo voy a pasar acá como positivo. Entonces, me va a quedar el signo igual, aquí está, y está negativo, pasa positivo. Masa que libera, calor que libera, temperatura final. Ahora voy a colocar este otro, lo voy a colocar aquí. Solo lo bajo. ¿Qué signo tiene? Tiene un signo positivo. Se lo respeto. Masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura final. Luego, voy a colocar con otro color, con este azul. Esto que está aquí solamente se va a bajar y lo voy a colocar aquí. Así es de que me va a quedar masa que libera, calor que libera, temperatura inicial. Y esto que está acá, lo voy a pasar del otro lado. Está restando, va a pasar sumando. Va a pasar aquí.
¿Sale? Uy, perdón. Entonces, me va a quedar como está negativo, pasa a positivo, más masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura inicial que absorbe. Entonces, si se dan cuenta, yo ya puse las variables de un lado y las que no tienen TF, que son la variable que estamos buscando, del otro lado. Es decir, yo tengo aquí TF, la coloco en rojo, ahí está, y acá está la otra. ¿Se dan cuenta que ya las tengo de un lado? ¿Qué hacemos cuando trabajamos con dos expresiones de ese tipo? Recordarán una técnica que utilizaba tu maestro, o ustedes la utilizaban, una técnica que se llama factorización por término común. Es decir, si yo tengo 2x más xy, yo voy a sacar el factor común, es x, que va a multiplicar a 2 más y. Ahora es al revés. Esa técnica la vamos a usar, factorización por término común. Entonces, ¿cuál es el término común que tengo yo aquí? El término común que tengo se llama TF, que se va a multiplicar, por la masa que libera, calor que libera, más la masa que absorbe, calor que absorbe. Eso me quedó en el lado derecho de la igualdad. ¿Qué hago con el lado izquierdo? Nada, absolutamente nada. Solamente lo bajo. Masa que libera, calor que libera, temperatura inicial, más masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura inicial que absorbe. Yo ya tengo todo. ¿Qué hago ahora? Este paréntesis completo está multiplicando a TF. Completo lo voy a pasar del otro lado dividiendo. ¿De acuerdo? Me va a quedar de la siguiente manera. El lado izquierdo se queda como está, no cambia nada. Me queda masa que libera, calor que libera, temperatura inicial que libera, más masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura inicial que absorbe. Todo esto entre el paréntesis completito. Masa que libera, calor que libera, más masa que absorbe, calor que absorbe. Esto es igual a temperatura final. Y este que tengo aquí será mi despeje para encontrar temperatura final. No sé si alguien tuviera alguna duda. No, maestro, ninguna. ¿Vamos bien? Bueno, yo nada más es con TF, temperatura final, es el común, porque es el que estamos buscando, ¿no? Correcto. TF es común a ambas expresiones. Es lo que estamos buscando, por lo tanto tenemos que dejarlo despejado. Y en esta zona es donde ya lo logramos dejar despejado. Pero para eso necesitamos hacer un proceso algebraico como el que mostramos. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues vamos a hacer la sustitución. Me va a quedar entonces, voy a ponerlo más abajo. Maestro, Sí, te escucho. si en una ocasión no nos pidiera TF y nos pidiera despejar otra letra, ¿se hace el mismo procedimiento, pero simplemente se cambia la letra? No, te podría yo pedir la masa, el calor específico, la temperatura inicial de una sola sustancia. En este caso, la temperatura final es la única que es común a ambas. Entonces, solamente cuando te pidan temperatura final se va a hacer este proceso.
Si te pido cualquier otra variable, tendrías que hacer un proceso similar al del día de ayer, como cuando buscamos el calor específico de la sustancia. Oh, ya, ok, ¿Sí? gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces voy a hacer la sustitución. Me queda masa que libera. Recuerden que tenemos que usar unidades del sistema internacional, ¿eh? Yo una vez las voy pasando. Me queda 0.2 kilogramos multiplicados por 390 joules sobre kilogramo Kelvin. A ver si van conmigo. Por la temperatura inicial, que son 100 más 273. Esto me va a quedar como 373 Kelvin. Más masa que absorbe 0.1 kilogramos por el calor específico 470 joule sobre kilogramo Kelvin por temperatura inicial 293 Kelvin. Y todo esto se va a dividir entre masa que libera 0.2 kilogramos por su calor específico 390 joules sobre kilogramo Kelvin, más la masa que absorbe 0.1 kilogramos por el calor específico que absorbe 470 joule sobre kilogramo Kelvin. Y esto se llama temperatura final. Todo ese proceso hay que hacerlo en la calculadora. Recuerden que tenemos que usar unidades del sistema internacional. Entonces, a ver, hagan la operación, a ver si les da. Lo pueden hacer por partes o pueden colocar un paréntesis aquí, cerrarlo aquí, aquí le colocamos entre, colocamos otro aquí y cerramos acá. Traten de hacer el proceso. Díganme el resultado. Si alguien tiene el resultado, me avisa. A mí me sale 373. No, 342. A mí me sale 342.92. Correcto. El resultado es 342.92 Kelvin. Y le resto 273 para convertirlo a Celsius. Por lo tanto, la temperatura final es igual a 69.92. Y ya son grados Celsius. ¿De acuerdo?